Ah, sí, sí, sí. Lo del nombre y eso. Sí, y después algún que otro link también decía si era Jesús Dios. Sí, 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 sí. Bueno, empecemos con el tuyo que me mandaste acá. Tengo el mensaje. ¿Te van cerrando las explicaciones que te vamos dando o no? Algunas sí, sí. No todas, ¿no? Uh-huh. Sí. Algunas explicaciones sí me sirven. Por ejemplo, estuve leyendo lo del alma hace un par de días. Estuve leyendo lo de la página que me explicaba lo del estado de los muertos y eso. Y bueno, sí, la estuve viendo. Incluso estuve acá con el librito Sí. estuve leyéndolo esto, ¿ves? ¿Qué sucede al morir? Esto estuve leyendo. Y estuve haciendo algunos estudios. Estuve leyendo viendo qué decía acá y qué decía acá. ¿Y leíste acá al final la explicación que es el alma y qué es el espíritu? O para entender por ahí cuál es la diferencia. Ajá. Sí, en la página lo había leído acá. Ajá. Claro, o para ver, digamos, porque a veces son términos que se tienden a confundir. Pero sí. cada uno tiene una explicación diferente. Bien. O sea, acá lo que dice lo de las almas, más o menos si entendería, sería la persona. Eso sería el alma, Sí. la persona. O persona sea, nosotros. Nosotros, así como somos, como estamos vivos, somos un alma. Viste Sí. que se dice, cotidianamente se usa también. Había tantas almas, o había 2000 almas. No es lo más cotidiano, pero se suele usar o para expresar que son personas vivas que están en algún lugar en algún momento. Claro. Bien. A veces lo usa para referirse a animales y todo. O sea que Claro, sí, animales sí, sí. Eso sí. Ahora yo pongo acá la página. Para que, bueno, primero vamos a hablar así de esto un poquitito. Para ver. Pero te resulta coherente la explicación, digamos, de cuál es el estado de los muertos según lo que encontramos en la Biblia. Claro, sí, sí, sí. Eso está bien la explicación, me interesa mucho. O sea, hablando bien lo que sería que el alma, ustedes no creerían en lo que sería el alma inmortal, pero creen que el alma, o sea, sería la vida de la persona. El alma sería la vida. La persona viva, la fuerza activa, digamos. O por decirlo así. Podemos decir que dos elementos unidos, ¿no? Por un lado tenemos el cuerpo material. ¿Viste en el proceso de Génesis? En Génesis capítulo 2, versículo 7, está, si se quiere, el proceso de creación, ¿no? Como Dios creó al primer hombre. Sí. Que dice, y Jehová Dios procedió a formar al hombre del polvo del suelo. Así que ahí tenemos el cuerpo material. Dice, y a soplar en sus narices el aliento de vida. Y el hombre vino a ser alma viviente. Así que ahí tenemos, por un lado, el cuerpo, el organismo, la fuerza de vida que Dios da, y cuando se unen esas dos cosas en un mismo ser, llega a ser un alma. O sea que hay dos partes separadas, el alma y la persona. No alma, sino no es la fuerza de vida. Y eso no es lo mismo que el alma. No sería lo mismo que el alma. ¿Y claro. qué sería la fuerza de vida? Espíritu. Y mira, la Biblia llama a Dios la fuente de la vida. O sea, Dios es el único, si se quiere, ser con la capacidad de dar vida, de la nada, ¿no? O sea, obviamente hoy por hoy dos personas se juntan en un matrimonio, pueden tener hijos, él le llama a eso el don de Dios, porque en definitiva la procreación y demás es un proceso en el que Dios está involucrado. Y respecto a eso también la Biblia dice que cuando uno muere, esa fuerza de vida vuelve al origen, digamos. En este caso es Dios. Sí. En el sentido de que nuevamente queda en manos de Dios la posibilidad de que esa persona pueda volver a vivir en el futuro o no. Ajá, bien. O sea que sería como la vida, al
fin y al cabo, el alma sería Sería la vida. la vida. A diferencia de lo que se cree cuando se habla de alma inmortal, viste que el alma inmortal se piensa que somos nosotros viviendo en otro lado, como en una realidad diferente, pero que seríamos nosotros igual. A diferencia de esto, no. Digamos, la vida o la fuerza de vida no tiene conciencia. La Biblia dice, los muertos no tienen conciencia de nada en absoluto, los muertos no pueden hacer nada, no tienen pensamiento, que eso lo debes haber leído. Sí, Citado de claro, Eclesiastés 9. Eclesiastés, sí. Entonces, digamos, sería una fuerza, pero que en sí no la podemos representar con nada. Es como la ilustración que se hace acá. ¿A dónde se va la llama cuando la vela se apaga? En ningún lado. Pero está en vos volver a encenderlo o no. En este caso estaría en Dios volver a darnos la vida o no. Pero no es que la llama se va a algún lado específico y físico y real, sino que está en Dios la posibilidad de volver a encender nuestra llama o reservarse el derecho de no volver a encenderla. Claro. Sí, Pero no es una fuerza que pueda tener personalidad, sentimientos o conservar algo de la persona, ¿no? sí. Creo que es semejante a, podríamos decir también, por poner otro ejemplo, la electricidad en un artefacto eléctrico. O sea, mientras está enchufado, tiene corriente, funciona. Pero cuando lo desenchufas, deja de funcionar. Claro. Algo semejante sería Bien. Bien, acá me viene una preguntita. Acá estaba el texto, si no me equivoco, voy a explico acá. Primera de Reyes 17:22. Acá mi Biblia dice, ¿no? Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Sí. Digamos. O sea que en cierto sentido el alma te da vida. El alma cuando vuelve a la persona, como dice acá, revive a la persona. Y sería lo que venimos diciendo, se vuelve a encender la llama. Claro. Pero no es que la llama estaba en un lugar físico. Claro, pero ¿de dónde vuelve el alma acá? Bueno, por lo que le decía Sebastián, a Jehová, a Dios en la Biblia se lo describe como la fuente de la vida. Entonces, sí, Él lo da, podríamos decir, la vuelve a encender la llama. Usando esta misma ilustración como para que se entienda la idea con algo por ahí más concreto. Vuelve a encender esa llama. Entonces, es como que la vida vuelve al niño y el niño revive por eso. Claro. Si te fijas, acá en el apéndice, nos explica qué es el alma, da 3 ideas para entenderlo. El alma son las personas, el alma pueden ser los animales, o el alma puede ser la vida de la persona. Entonces, en este caso, que está citado, vuelve la vida al niño, y el niño así, que estaba muerto, resucita. Es que está citado acá el caso de Primera de Reyes. Sí, ahí lo anoté. Y hay otros versículos en los que el sentido de la palabra alma es el mismo, como la vida. Sería, porque el alma es la persona viva. Pero entonces, claro, no sería la persona misma, sino la vida. O sea, como que no hay algo adentro mío distinto a lo que soy yo. Sos vos, exacto. No es que hay algo que cuando nos morimos se desprende y va a un lugar a vivir, que se lleva nuestros recuerdos y nuestros pensamientos, como te decía Sebastián. No hay algo incorpóreo, sino que es la persona viva, el animal vivo o la vida en sí
los términos que se usan para alma. Así como en español hay palabras que usamos cotidianamente que pueden tener distintos significados de acuerdo al contexto, esos son los 3 significados que tiene esta palabra en el contexto que se da en la Biblia. Sí. Digamos que ahí se puso la expresión alma, como se podría haber puesto en lugar de el alma del niño, la vida del niño volvió, o sea, es un, si se quiere, un sinónimo de esa expresión alma de vida. O sea, hay entonces para ustedes algo interior, digamos, del hombre. Algo interior. No. No. Digamos, lo interior sería la energía, pero la energía que tenemos para movernos. Pero no es que es algo, sino que es Pero no fuerza. sería el espíritu eso. El espíritu sería eso, ¿no? Acá me dice lo que es el espíritu. Por ejemplo, dirige, si le quita su espíritu, expiran y al polvo vuelven. El cuerpo sin espíritu está muerto. O sea, ¿qué es lo que le da vida? ¿El alma o el espíritu? Porque acá en Eclesiastés, como lo habíamos leído en 12:7, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea, ¿cuál de las dos es la que da vida? ¿El alma o el espíritu? ¿O son las dos? En sí, digamos, lo que permite una persona estar viva es el espíritu, pero no espíritu haciendo referencia al Espíritu Santo, sino más bien a una energía, digamos, una energía de vida, o fuerza de vida. Sí. Y el alma en sí, como te decimos, es la conjunción, o sea, un ser vivo es un alma. No es que tenga algo dentro de él, un ser vivo es un alma, así como a veces se usa pero a veces en la Biblia también se usa la expresión alma simplemente para decir que alguien está vivo, ¿no? Sí. O como sinónimo de, como vimos en algún caso, eran tanta cantidad de almas, o sea, personas, o tal vez animales. O sea que en sí no hace referencia a algo interior de la persona. Ajá. O algo que se separe del cuerpo al momento del morir. Sino que es eso que nos permite movernos. Científicamente podríamos decir los impulsos nerviosos. En realidad también nos movemos por eso, ¿no? No hay dos nuestro cuerpos. pensamiento. O sea, no hay el hombre interior y el hombre exterior. En realidad, depende de la explicación que le quieras dar. Porque interiormente somos pensamiento. El ser humano es el único que piensa, que razona. Si querés pensarlo así, interiormente razonamos, interiormente cultivamos nuestra espiritualidad, Claro, sí. cultivamos nuestro interior. El apóstol Pablo hace la diferencia entre Sí. el hombre exterior que se desgasta y el interior que Claro, no. sí. Pero A eso iba yo. Sí, por eso te capté hacia dónde iba tu pensamiento, por eso lo llega el apóstol tanto, Pablo. antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva día en día. Por eso sería nuestro interior. ¿Cómo Sí. lo podemos representar? Pero, o sea, no hay algo que cultivemos dentro de nosotros que se renueve día a día. La personalidad, nuestra personalidad. Fíjate, Colosenses, Sí. capítulo 3. Colosenses 3, el versículo 10. Claro, revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Exacto. Así que ese vestirse de lo nuevo, como habla de interiormente, no El viejo por hombre. fuera. Ahí está hablando Claro. del viejo hombre, de la vida antigua y la vida nueva. Que se refiere a manera de actuar, manera de pensar. Claro, sí. Pero por eso. Todo eso lo podés, incluso normalmente decimos, tiene una vida interior muy rica. ¿Por qué? Porque es una persona que tal vez cultiva su espiritualidad, una persona que le gusta leer, aprender, instruirse, que piensa mucho, que reflexiona. Tiene una vida interior muy rica. ¿Por qué? Porque el pensamiento es algo interior. No es que la gente me ve caminando por la vida y dice, seguramente en su interior es alguien. No, es algo que nosotros solos podemos saber y tal vez podemos manifestar con nuestra habla o con nuestras acciones. Pero es algo interno, que lo sabemos y conocemos nosotros y lo conoce Dios. Yo internamente puedo ser la peor porquería del mundo, pero demostrarme con el resto que soy el mejor. Sí. Y vos nunca lo sabrías. Y en ese Pero caso eso, estamos hablando de claro, mi interior.
Pero bueno, entonces por eso, yo quiero saber qué es la vida de la persona, el espíritu o el alma. Porque un versículo me muestra que es el alma y otro versículo me muestra que es el espíritu. La vida Ustedes es el alma. me están diciendo, sí, Son pero el sinónimos. espíritu, cuando dice el polvo vuelve y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Claro. Entonces, ¿qué es lo que vuelve a Dios? ¿El alma o el espíritu? Lo que vuelve a Dios es el espíritu. Y eso no es vida. Porque uno era alma mientras tuvo ese espíritu. Cuando dejó de tener ese espíritu de vida, uno dejó de ser un ser vivo, y al dejar de ser un ser vivo, uno deja de ser un alma. Entonces, cuando uno resucita, ¿qué resucita? ¿El alma o el espíritu? Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Ajá. Sí. Está bastante complicado. Ajá. Sí, es que en realidad, de alguna manera, ¿cómo decirlo? Cuando una persona muere, Sí. lo que queda de esa persona queda, digamos, en la memoria de Dios. Lo que era como cuerpo físico se vuelve al polvo, ¿no? Se va desintegrando, pasa el tiempo y desaparece. Al polvo, sí. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y el espíritu vuelve a Dios. Sí. Pero ese espíritu de vida no es algo que, ¿cómo decirlo? Que vos puedas decir, este espíritu de vida es el de Joel, este espíritu de vida es el de Santiago, este espíritu de vida Sofía. Claro. Como vimos, es como la corriente eléctrica, si quiere. Claro. O como... No Ustedes sé. como que lo relacionan como el espíritu de muerte que fue a matar a los niños. Claro. Cuando no colocaban el coso, eso sería como el mismo espíritu de muerte que el espíritu de vida, el que mandó a matar Jehová y el que mandó a vivir al hombre. Sería más o menos lo mismo. Claro. Más que algo personal, es algo impersonal. ¿Y qué es lo que te permite estar vivo? Es lo que hace que el corazón empiece a latir, si se quiere, ¿no? Es lo que hace que el corazón empiece a latir. Es lo que nuestros pensamientos hace que el cerebro Que empiece a vuelva, funcionar. claro. Entonces, Es la energía. cuando uno resucita lo mismo, el mismo pensamiento, el mismo cuerpo sería. Y eso depende mucho de lo que Dios decida, ¿no? ¿En qué sentido? No, cuando resucita una persona, por ejemplo, nosotros vamos a resucitar, todos vamos a resucitar, ¿no? Sí. Todos resucitaremos. Si llegamos a morir, vamos a resucitar. Sí. Sí. Entonces, ¿qué resucita de nosotros? Y mira, vos sabés que el cuerpo material en sí desapareció. Dios puede hacernos exactamente el mismo cuerpo, sí, o puede darnos un cuerpo distinto. Otro cuerpo. Ahora, como nosotros tenemos un ADN donde nos escribe muchas cosas, incluso factores de nuestra personalidad también se van grabando en nuestro cerebro, en base a nuestra educación, nuestra cultura, nos vamos moldeando. Si Dios nos pusiera al momento de resucitarnos todos nuestros recuerdos, podríamos ser prácticamente la misma persona. Obviamente el cuerpo podría ser igual, pero no sería el mismo. Como sería dijimos, está descompuesto, se volvió al polvo, se lo comieron los gusanos, se transformó en energía para las plantas. Dios no puede hacer el mismo cuerpo. Nos puede hacer un cuerpo igual, pero que no va a ser el mismo porque el anterior ya se destruyó. Entonces puede utilizar el mismo formato, vamos a tener el mismo tipo de células, porque la célula es un tipo de célula desarrollado. O sea, eso no es resurrección, eso es reencarnación. ¿Por qué es reencarnación? Porque la reencarnación es cuando vos reencarnás en distinto cuerpo o en otro ser distinto a vos, que no sería resucitar yo mismo, la misma persona de mí. La diferencia es que, por ejemplo, en la reencarnación hay una parte de uno que debería salirse e instalarse en otro lugar. Claro. En este caso, porque es lo que ustedes dicen de Jesús, que Jesús se metió, que reencarnó, que no resucitó, porque Jesús se metió en el que estaba ahí, en el que estaba en la leña y después se metió en otras personas. Y así. O sea, ustedes no creen que Jesús resucitó en cuerpo físico, en el mismo cuerpo que murió, sino que resucitó algo de Jesús, que sería su alma o el espíritu, no sé lo que será, pero, y eso se metió en un cuerpo
cuando lo vieron en el jornalero y después en realidad, otro lugar cuando lo vieron, cuando le mostró las manos. Sí creemos que Jesús resucita. Sí. No reencarna, sí, resucita. Ajá. Y una vez que resucita, en realidad no resucita como... ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando la semana pasada que Jesús era la manera de Dios, o sea, era un ser espiritual, cuando viene a la tierra, llega a ser a la manera del hombre, un ser físico, material, palpable, con cuerpo, y cuando resucita, resucita nuevamente como ser espiritual, pero con la capacidad de corporizarse. Ajá. No es que se mete en un cuerpo, sino que se corporiza. Es un ¿Cómo es eso? ¿De dónde? Poder o un don que... ¿Te acordás en el Pero diluvio? bíblicamente, ¿dónde está eso? ¿Te acordás Que en Jesús el... se corporiza? ¿Te acordás en el diluvio los ángeles que bajan a la tierra? Sí. ¿Se corporizan? Sí, ellos toman cuerpos, sí. No es que ellos se transforman en un cuerpo, sino que toman cuerpos. Toman cuerpo de una persona. Pero eso sería posesionar a poseer. Sí, porque el espíritu puede posesionar. Los espíritus, los demonios, posesionan un cuerpo. Sí. Pero también en un tiempo se materializaban. Lograron materializarse hasta el punto de ser un ser distinto. Que tuvieron relaciones con mujeres, tuvieron híbridos, porque en realidad no eran seres humanos, eran espíritus materializados que tuvieron relaciones con mujeres, tuvieron híbridos que eran anormales, en el sentido que medían 3 metros, eran inmensos. En realidad, ¿por qué Dios trajo el diluvio? Para acabar con esa raza extraña, si se quiere, de los Nephilim. Dios el diluvio lo trajo principalmente más por el pecado, digamos, pero bueno. Claro. Pero bueno, volviendo al tema, ¿no? Sí. Después de eso, sí. Dios impide, o sea, limita a todos los ángeles que habían bajado a la tierra, que la Biblia llama demonios, les pone la limitante de que ya no pueden volver a materializarse para que no vuelva a haber esta raza híbrida en la tierra. Con esa limitación, lo más que pueden hacer los espíritus es tomar posesión de alguien por un tiempo. O sea, pero en definitiva tampoco pueden tomar posesión y ahora, o bueno, como pasaba antes, o sea, volver a existir los Nephilim. Porque en definitiva sigue siendo un ser humano poseído. Sí, no, porque antes bajaban ángeles, o sea, después en el nuevo pacto se cambia todas estas cosas y o sea, ya el cristiano tiene la posibilidad de poder reprender los demonios en nombre de Jesús y bueno, todo lo que conocemos. Pero por eso mismo yo te decía que cuando uno resucita, cuando Cristo resucitó, sí o sí tiene que estar en un cuerpo humano para resucitar, o cómo es, o qué es lo que resucita de Jesús, porque después me llegó a la otra pregunta acá cuando lo vimos, que me dice, ¿qué sucede al morir? Y dice, cuando la persona muere deja de existir, de modo que los muertos no ven ni oyen, ni una sola parte de nosotros sigue viviendo cuando muere el cuerpo. En efecto, no poseemos un alma o espíritu inmortal. O sea, ni una parte de nosotros sigue viviendo. O sea, entonces, cuando uno resucita, ¿qué resucita? Si ya no hay nada más. Claro. ¿Resucita el cuerpo o qué cosa? Porque acá ya me dice que no resucita. Podemos decir que en sí, podemos decir que, siendo quizás muy técnicos o teóricos, no es la misma persona, ¿no? Entonces es reencarnación, porque no es resucitación. La resucitación es resurrect, que en inglés, digamos, significa muero como Lázaro. Lo que pasó, Lázaro en el original dice resucitó Lázaro, y la misma palabra original que utiliza para la resurrección de Cristo, y es la misma palabra. Entonces, la resurrección de Cristo, por eso nosotros creemos que Cristo resucitó el mismo cuerpo, su cuerpo. Igual cuando dice, destruyan este cuerpo y yo mismo lo levantaré, cuando el templo, que después decía, se está refiriendo a su cuerpo. Entonces, nosotros lo que creemos es eso, ¿entendés? Entonces, decimos, si la resurrección de Lázaro era resurrección,
Sí. Nosotros cuando resucitamos no podemos resucitar en otro cuerpo porque eso sería reencarnación, que eso es lo que cree el budismo. El punto igual es, esta es la pregunta que yo te hago. Si tu cuerpo ya se desintegró, Sí. ¿cómo podés volver a estar en el mismo cuerpo? Y no sé, Jesucristo resucitó a Lázaro, el cuerpo ya desintegrado. No, pero recién, o sea, tenía Pero 4 4 días, días, no había comenzado a 500 descomponerse, años. Sí, a descomponerse, sí. pero todavía estaba cubierto de vendas, o sea, todavía vos podías decir, este es el cuerpo de Pero Lázaro. Jesucristo no iba a poder resucitar a Lázaro si pasaba, no sé, 30 años y estaba casi descompuesto, no lo iba a poder resucitar. Obviamente que sí. Y bueno, entonces iba a ser lo mismo. Eh, O Jesucristo no puede resucitar cenizas, ¿no? O la mitad de un cuerpo y restaurar el mismo cuerpo. ¿Vos pensás que no lo puede hacer? O sea, lo que estamos diciendo es que, digamos, por más que la materia prima no sea exactamente la misma, en el sentido de que no van a ser los mismos átomos. ¿Por qué? Porque tal vez un átomo tuyo está allá, el otro allá, el otro allá, que se fueron. Hablemos del cuerpo que se descompuso. Sí. Se descompone en átomos. Esos átomos se transforman en nutrientes. Y ponerle que sirven para que crezca una planta de manzana. Sí. Estoy zanateando, pero para poner un ejemplo. Esas manzanas se venden. Una se vendió en Buenos Aires, otra en Mendoza, otra en Jujuy, otra en La Quiaca. Las personas se lo comieron, se transformó en materia fecal, quedó depositado ahí, volvió a crecer en otras plantas. Estamos hablando de esos nutrientes. Entonces, ya te transformaste Transformación de la célula o de la... que es un proceso natural, la proceso transformación de los nutrientes, la descomposición. Sí, Y se va diversificando. Los átomos que te conformaron originalmente están diversificados en el mundo, ¿no? Sí. Entonces, a nivel átomo, a nivel microcelular, Sí. no van a ser los mismos átomos, pero sí puedes llegar a tener un cuerpo exactamente igual porque Dios tiene el poder de hacerlo, en el sentido de que puede, como hizo con Adán, del barro le construyó un cuerpo, puede construirnos un cuerpo a nosotros de la nada que sea exactamente igual. Si es el mismo, si no Ahí es el sí mismo, es el solo mismo, es es resucitación. Si es el mismo, es resucitación. Sí. Si no es el mismo cuerpo, es reencarnación. Yo te quería decir, técnicamente o teóricamente no sería el mismo, pero en la práctica es como si lo fuera. No sé si ¿Cómo entendí es? eso. Pongamos un ejemplo. Vos tenés esta mesa. Ajá. Esta mesa se te rompe porque hay un incendio. Sí. Vos podés llamar al fabricante y pedirle que te haga una exactamente igual. Que el fabricante, si tiene todavía los moldes, las máquinas, o si se acuerda cómo era, te la hace exactamente igual. Sí. Es la misma mesa, pero es con otra madera. Sí. Pero nunca va a ser la misma mesa. Nunca Claro. la va a ser exactamente igual. Y, Porque es un humano, en el pero caso- Dios sí puede hacer. Dios sí, bueno, eso es lo que sería la resucitación. Eso está perfecto, sí, eso sí. Pero Sí. ustedes están diciendo que cuando Jesucristo resucita, no es el mismo. Claro, lo que hizo Jesús fue, o sea, la Biblia es clara en eso, al decir que muere cuerpo físico, resucita cuerpo espiritual. O sea, Jesús volvió a la vida como ser espiritual. Él, como bien decía Joel, antes digamos que Dios lo transfiriera a la matriz de María, era un Dios, un ser espiritual, ¿no? Y cuando Dios lo resucita, lo vuelve a esta condición original, A un Dios. a un Dios o un Un espíritu. ser espiritual. Y a su vez, como ese ser espiritual tiene la facultad de materializarse a voluntad. Por eso, cuando se presenta María, se materializa como un hortelano. Cuando se presenta entre los otros, se materializa como un hombre, Y como eso, otro. bien, ¿en qué momento la persona que resucita, en qué momento se materializa? Y Nosotros cuando resucitemos, ¿qué pasa? Eso quiero saber yo, ¿qué es lo que pasaría? si Resucitamos, yo te tengo que responder, te diría es semejante a lo que pasó con Adán, ¿no? O sea, Dios hace un cuerpo, sopla el viento de vida y llega a vivir. claro, con la diferencia de que pero ahí Adán le dio vida, todas no tus lo resucitó. características las va a replicar. Sí, está Si se perfecto. quiere. Que Sí, tiene la capacidad de recordar nuestro ADN, por un lado, por eso, sí, pero poder recordar Adán, nuestras vivencias, nuestro pensamiento, cómo es nuestra personalidad. Hasta el Adán, punto de ¿dónde que- está Adán ahora? Y Adán, la Biblia habla de lugares simbólicos,
a donde va una persona cuando muere, ¿no? Habla de Hades y Seol. Sí, Eh, al cielo de Abraham, o ese, sí. el Hades la Biblia muestra que es un lugar en donde De tormento, sí. en realidad es como una condición de inactividad, como estar dormido, si se Sí. quiere, ¿no? Que ahí van las personas cuando mueren, simbólicamente hablando. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es un lugar del que se puede entrar y se puede salir. Jesús estuvo en el Hades. Se puede entrar y salir, sí. Claro. Pero también la Biblia habla de un lugar en el que simbólicamente no tiene salida. O sea, una vez que entras, no puedes salir jamás. Sí. En el sentido de que ya no hay ninguna esperanza para esa persona, o parece ser, de volver a vivir. Bien, sí. Y Adán estaría en este lugar simbólico. ¿Por qué? Porque En en el definitiva, Hades. Adán estaría en el Seol. Ajá. No, en el No, Gehenna. claro, bien. Gehenna. Bien. Y bien, está bien. Entonces, por eso vuelvo a repetir, como dijo él, Adán le dio la vida, no lo resucitó, le dio la vida porque fue el primer hombre, valiente. A Lázaro sí. Exacto. Esa resurrección de Lázaro es la misma que vamos a tener nosotros, porque esa misma palabra, los muertos en Cristo resucitarán primero, que dice el apóstol, aparece resucitarán, aparece la misma palabra que cuando resucitó a Lázaro. Sí, sería la misma que resurrección. la de Lázaro y que las otras 8 resurrecciones que figuran en la Biblia. Bien, entonces vuelve a nuestro mismo cuerpo. Si te deja más tranquilo. Yo quiero llegar al punto ese para la idea entrar es a que- este punto de los 144.000 que quiero preguntarle cuando resucitan. Eso también, sí. La idea es que la resurrección que tuvo Lázaro es la resurrección que se le promete a las personas que vayan a vivir en la tierra. Bien, a las que vayan a vivir a la tierra. Es una resurrección con cuerpo físico. Claro, ahí está. Bueno. La de los 144.000 es una resurrección diferente. Y que es distinto una resurrección a una inmortalidad, ¿no? Porque el que es inmortal, como es el caso de la reencarnación, uno muere, el espíritu pasa a otra cosa, después a su vez vuelve a morir, el espíritu pasa a otra cosa, vuelve a morir, pasa a otra cosa. O sea, es un ciclo infinito. Claro, sí. Bueno, eso, vuelvo a repetir lo mismo. Esos estados ¿Vos crees en la reencarnación? son reencarnación. Claro. Esos estados es Nosotros en la reencarnación. reencarnación no creemos. ¿Vos crees en la reencarnación? No creo en la reencarnación. Bien. Ya está. Por eso mismo. Ninguno de los dos cree en la Pero- reencarnación, pasemos. Sí, pero La vuelta a la página, ya está. sí, Vos pero es no la crees, misma nosotros enseñanza, digo, es la misma enseñanza que la reencarnación. Si vamos a ver el budismo o algunas cosas de la India, algunas religiones, Depende mucho de cómo te hayas comportado, cómo vayas a yo reencarnar tengo, según esas creencias. yo leí muchísimo del budismo y de la reencarnación, el Inki y todo eso, que hablan de lo mismo, la misma cosa espiritual. Entra en otro cuerpo, es otro cuerpo y así sucesivamente. Claro. Y pueden hablar de varias reencarnaciones los hindú. Digamos, yo Tienen si me varias. muero, Sí. mi esperanza me indica que Dios tiene el poder de resucitarme en un cuerpo que yo voy a sentir que soy el mismo. Y que va a tener la misma apariencia, va a tener los mismos recuerdos, porque Dios tiene la posibilidad de mantener en su memoria infinita nuestros recuerdos, nuestro ADN, nuestros pensamientos, nuestra personalidad, todo lo que son nuestras vivencias. Así como en Isaías dice que recuerda el nombre de todas las estrellas del universo y uno dice, wow, es una inmensidad. Sí. La misma capacidad tiene para recordar todo lo que nosotros somos y fuimos y vivimos y experimentamos y cómo lo experimentamos. O Esa sea, es la que capacidad sí. que Dios tiene. Dios Claro. tiene una capacidad ilimitada. Entonces, si me muero, no espero resucitar en un gato, ni en una mujer, ni en nadie. No puedo, no Entonces espero vos sabés que reencarnar, sos sino vos. que espero Bien. resucitar, Pero sabiendo después que igual soy yo morís. con un cuerpo físico. Morís igual de nuevo. ¿Sabes Después qué de la no? resurrección. Porque la Biblia habla de vida eterna. Ah, bien. Entonces Ahí está. estamos hablando de vida eterna ya en ese momento que se resucita. Los Ajá. muertos que resucitan tienen la posibilidad de vivir para siempre de acuerdo a cómo actúen después de esa resurrección. Bien. Pero murieron y pagaron sus pecados de Adán.
A partir de ese momento empiezan a ser beneficiarios del sacrificio de Jesús. Ajá. Entonces, Hasta si que se algunos portan, no si se tienen la portan muerte bien, segunda. vida eterna; si se portan mal, muerte segunda. Bien, bien, bien. Bueno, entonces ahora hablemos de esto. Acá me dice en página 73 que me dice la resurrección celestial. La Biblia enseña que hay otro tipo de resurrección. Sí. Se trata de la resurrección como ser espiritual para vivir en el cielo. La palabra de Dios solo relata un ejemplo de alguien que tuvo una clase de resurrección, Jesucristo. Bien, entonces acá después me dice Jesús resucita como ser espiritual. Fue ejecutado, claro, eso es lo que enseñan los testigos, que él resucitó como ser espiritual. Fue ejecutado siendo un ser humano, sin embargo Jehová no dejó a su fiel hijo en la tumba. Entonces dice, lo resucitó, pero no como hombre. El apóstol Pedro explica que fue muerto en la carne, pero hecho vivo en el espíritu. Qué gran milagro, Jesús vivía otra vez como poderoso ser espiritual. Bien, había sido el primero en recibir esta gloriosa resurrección, pero no sería el último. Sabiendo que pronto regresará al cielo, Jesús dijo a sus discípulos fieles que iba a preparar lugar. A los que iban al cielo los llamó rebaño pequeño. ¿Cuántos componen este grupo relativamente pequeño de cristianos fieles? En Revelación leemos que el apóstol vi y miren el Cordero sobre el monte de Sión, 144.000, que tienen escrito bien. Estos 144.000, entre quienes están los apóstoles fieles de Jesús, Dios los resucita para que vivan en el cielo. ¿Cuándo ocurre esta resurrección? El apóstol Pablo escribió que sería durante un periodo de tiempo conocido como la presencia de Cristo. Ahora estamos viviendo en ese periodo. Como vemos en el capítulo 9, nuestros días quedan ya pocos, 144.000, y cuando mueran, dice acá, resucitarán al instante para vivir en el cielo. Acá me queda la duda. Estos 144.000 resucitan al instante. Yo les pregunto, ¿no? ¿Qué pasa con el cuerpo de ellos? ¿Desaparece? No, se descompone como cualquier ser humano. ¿Y qué cosa resucita de ellos para vivir en el cielo? Hay una transformación en el cuerpo espiritual. El apóstol Pablo lo explica. 1 Corintios 15, por ejemplo, le escribe como para que se entienda con una ilustración de una semilla que germina. La semilla deja de existir, cambia su esencia en una planta. Lo mismo pasa con quienes van a los cielos. Mueren, dejan de existir, su semilla se va pudriendo, digamos, su cuerpo, pero ellos se transforman en un ser espiritual. El apóstol dice que son cambiados en un abrir y cerrar de ojos. Durante la última trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán levantados incorruptibles y seremos cambiados. Porque esto que es corruptible tiene que vestirse de incorrupción, esto que es mortal tiene que vestirse de inmortalidad. Pero cuando esto que es corruptible se vista de incorrupción y esto que es mortal se viste de inmortalidad, entonces se efectuará el dicho que está escrito: la muerte está presente. Bien, bueno, acá, como yo leí en el libro, ellos van a tener el mismo tipo de resurrección de Jesús. O sea, Jesús se apareció y Jesús resucitó y se transformó en distintos cuerpos. ¿Para qué se aparece Jesús una vez que resucita? Para probar que él tenía poder sobre la muerte y que había resucitado, ¿sí? ¿Y te parece que es necesario que los 144.000 hagan lo mismo? Sí, para que ellos puedan creer que resucitaron y que esta enseñanza no es algo que no existe, o sea, que es un invento. Porque, por ejemplo, si yo voy a la tumba de estamos leyendo de la Biblia o de Rutherford, no levantó un cuerpo, ¿entendés? Rutherford, o sea, está ahí todavía y no sabemos si resucitaron o no. Si digamos que el hecho de que sean o no sean 144.000, yo te puedo venir hoy y decir: yo soy 144.000. ¿Vos cómo lo sabes? Yo vengo y te digo: yo soy uno de los 144.000. Sí. ¿Vos cómo sabes si yo te digo la verdad o te miento? Y cuando morís, necesito saber si resucitaste o no. Y pero, digamos, la relación con Dios no es algo personal. ¿Te importa a vos si yo soy o no soy? Siendo que tu relación con Dios es algo personal. Sí, ¿Te importa lo que yo venga y te diga o no te diga? O sea,
O sea, si Dios me miente, o sea, no Dios, sino alguna enseñanza, poner esta enseñanza, si es mentira, ¿cómo puedo descubrir si fuera realidad? 15 que habla de que serán cambiados. Sí. Bueno, ustedes creen eso, pero el cristianismo cree que todos van al cielo. Igual cuando dice acá un rebaño pequeño, es cuando Jesús dice tengo otras ovejas que no son de este redil, ellos son los que dicen que van a ir al cielo. Yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Las otras ovejas no. Jesús habla de un rebaño pequeño, Claro, el y habla de rebaño otras pequeño. ovejas. Bien. Pero igual después dice tendrán un solo rebaño y un solo pastor. O sea, Sí, porque a nivel pueblo tienen. al nivel pueblo, siguen, a nivel beneficios que tiene el pueblo. Siguen el mismo patrón de aprendizaje y conocimiento, porque O sea, todos nos guiamos por la tengan la Biblia. esperanza de ir al cielo o de vivir para siempre en un paraíso en la tierra, ambos siguen al mismo pastor, que es Jesús. En ese sentido, llegan a ser un solo rebaño. Incluso están unidos en la misma manera de pensar, porque ya sea la esperanza que uno tenga, igual. Pero nosotros sabemos cuáles son los ungidos. Ustedes sí saben cuáles son los ungidos. Aunque digan es personal y eso, ustedes sí saben. Por eso es que están en la Watchtower O sea, haciendo revistas y eso, porque ellos son los ungidos. estamos seguros de que hay seres humanos ungidos, pero si me decís, asegúrame si tal persona es ungida o no, lo único que lo puede decir es La misma persona. y Dios, ¿no? Pero ¿cómo podemos creerle a esa persona? Eso es lo que yo voy. No, o sea, puedes creerle o no creerle, la opción la tenés con cada uno de los que te vengan y te afirmen que son ungidos. Vos podés optar por creerle o no creerle. Yo prefiero optar porque cada persona lo sabrá. Por ejemplo, puede haber 10.000 personas que afirman que son ungidas. Sí. Pongamos, ¿no? Para tirar un número. Y tal vez de esas 10.000 realmente sean 8.000 o 9.000 y las otras 1.000 o 1.500 o 2.000 no. ¿Quién lo sabe? Dios y esa persona. Yo no necesito saberlo. Con saber que hay ungidos, a mí ya me alcanza. Con saber que yo no lo soy personalmente, porque mi esperanza no está para vivir en los cielos, también me alcanza. El apóstol Pablo, cuando habla de cómo saber si alguien es un ungido, dice que el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo da testimonio junto con lo que esa persona siente, piensa y desea. Pero lo que esa persona siente, no lo que esa persona diga, no lo que esa persona manifieste y no con la necesidad de que venga y te lo pruebe por medio de mira, me morí, ahora resucité. Es como que es entre esa persona y Dios. Por eso, pero acá me están enseñando que va a tener la misma resurrección que Cristo. Eso es lo que yo en el caso de pienso. estos 144.000, ¿no? O sea, este rebaño pequeño, 144.000, iban a tener esta resurrección de ser un humano a convertirse en un ser espiritual al momento de morir. No en el caso de todos fue inmediato, como bien leímos, decía que durante la presencia de Cristo iba a ser inmediato, pero antes no. O sea que si hoy muriera una persona ungida, esa persona al momento de morir, y el ungido es nace el como que va, ser espiritual. claro, bueno, y el ungido sería el que va al paraíso, digamos, al cielo. Al cielo. Nosotros diferenciamos ir al cielo como una esperanza para unos pocos, ¿no? Con el paraíso. El paraíso. El paraíso, ahora, ¿dónde está el paraíso en este momento? ¿Dónde está? En ningún lugar. Está esperando a que venga la intervención de parte de Dios y este mundo físico deje de existir y se vaya transformando en un paraíso o en un nuevo jardín como el que Dios originalmente se propuso. Nosotros lo relacionamos todo con el propósito original de Dios. ¿Cuál era el propósito original de Dios? Que vivan en el paraíso. Que Adán y Eva vivan en el paraíso. Que no era la tierra. Los puso ahí y no era esta tierra, digamos. y les dijo, un pedacito era de un pedacito, pero que les dijo, extiéndanlo hasta que ocupen toda la tierra, llenen la tierra, sojúzguenla. Entonces, ¿cuál era el propósito? Que toda la tierra sea un paraíso extendido por el trabajo del hombre, donde el hombre pudiera vivir. Ese es el propósito de Dios. Claro, sí.
Estamos ahí con la de Nieva, que es el propósito original que Dios tenía. Ese es el propósito para Daniel. Pero esa es la promesa que le dio Abraham de la tierra. O sea, la tierra, lo que ustedes llamarían el paraíso, es la promesa. Esa era la tierra de la promesa, digamos. Era para que Adán viviera con su familia. Bien. Pero, digamos, podía transformarse en algo paradisíaco si obedecían y contaban con la bendición de Dios, pero los israelitas le demostraron todo lo contrario. Sí. Desobedecieron. Pero es la misma tierra que le prometió a Abraham. En realidad, eso era para Abraham y sus hijos. Sí. No para nosotros. Yo no estoy viviendo en Israel. Claro, bueno, era la tierra de la promesa. Por eso, pero cuando viene Jesucristo, trae la misma promesa del paraíso o mejor promesa. En realidad, viste que cuando Dios le habla a Abraham, le dice, por medio de tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra. Sí. La descendencia de Abraham, ¿quién llegó a ser? Hasta Cristo. Hasta Cristo. Sí. Y con el sacrificio de Cristo, digamos que tiene la posibilidad cualquier persona, sin importar si es judío o no, de recibir, de tener una esperanza futura. Sí. En ese sentido, bueno, el día de mañana va a ser realidad el hecho de que, gracias a ese sacrificio, por eso, pero Cristo trajo la misma promesa del paraíso o trajo mejor promesa. Eso me pregunto. Podríamos decir que aclaró en sí el propósito de Dios desde Génesis 3:15 es el mismo, ¿no? O sea, la Biblia habla de que Dios tiene un secreto sagrado o un propósito que no lo reveló de golpe, sino que de a poco fue dando detalles. Por ejemplo, al principio se sabía que iba a venir una descendencia, pero no se sabía más nada. Después se identificó. Claro, pero después los apóstoles le dijo que iba a preparar morada en el cielo y bueno. Yo pienso que esa es la promesa que Dios trajo, que Jesucristo trajo después de la promesa de la tierra de Abraham. Podríamos decir que es una mejor promesa, una promesa que iban a ir al cielo. Claro, el pacto para un reino. Sí. Ponerle que sean los 144.000. Trajo la promesa para que vayan al cielo. Bien. Pero que ustedes diferencian cielo del paraíso. Sí. Cuando acá en Corintios 12, me dice 12:2, me dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera o el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Ahí cuando lo arrebata a Pablo al paraíso. Segunda de Corintios 12. Sí, y ese versículo es el que yo utilizo para decir que el paraíso está en el cielo, a diferencia de ustedes. Y cuando Jesucristo también muere en la cruz, hoy estarías conmigo en el paraíso también. ¿Y te parece que ya estaba el paraíso en ese momento cuando estaba en la cruz? Si lees bien ese pasaje, fíjate que dice, verdaderamente te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Sí. O sea, en este momento te digo, en el futuro vas a estar en el paraíso. Esa es la verdadera o la correcta lectura de ese pasaje. Ajá. Le dijo, en este momento, en lugar de verdaderamente te digo hoy, en este momento te digo, el día de mañana vas a estar en el paraíso. Claro. Sí, igual en las otras Biblias no dice así, solamente en la traducción de uno. Pero bueno, más allá de eso, yo digo acá cuando dice el apóstol para arrebatar el paraíso, yo creo que es el tercer cielo donde habla lo del cielo, el tercer cielo y del paraíso. Y viste, yo estuve averiguando en los testigos de Jehová que recién en el 1935 se puso esta doctrina del paraíso. Que antes no sabían esto, o sea, desde Russell que porque empezó. El conocimiento es paulatino. Eso lo hemos hablado en Proverbios, que dice que la luz es brillante paulatinamente. ¿Y qué pasó con las personas anteriores? ¿Cómo que pasó? Con las personas anteriores que murieron antes de 1935. Dios lo sabrá, digamos, en qué sentido.
¿cuáles de esas personas fueron al cielo? ¿Cuáles Claro. están esperando a ser resucitadas y vivir aquí en la tierra? No. Yo Digamos, te hablo. Lo del paraíso, le comento a Sebastián, que en 1935 recién entró la doctrina del paraíso. Sí, Como sí, dice es paulatino el conocimiento, pero las personas anteriores que murieron, a ellos le decían que iban a ir al cielo. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasó? Que lo engañaron diciendo que iban a ir al cielo. No, no lo sabían todavía. Claro, un poco, si se quiere, con mala intención. Todos pensaban que iban a ir al cielo y no se fueron. Por eso, pero no hubo una mala intención para hablar de engaño. No. Había ignorancia. Sí, bueno, pero se yo fue pienso que aprendiendo paulatinamente. Sí, obvio, pero yo pienso que esas cosas, qué sé yo, Dios no puede decir hoy se van al cielo o mandar un mensaje de que hoy se van al cielo y otro mensaje de que no se van al ¿Sabes qué cielo. es lo que pasó? A lo largo Porque de ya los el siglos, cristianismo decía que se iban al cielo. a lo largo de los siglos, como predijo el apóstol Pablo claramente, y como predijo también el apóstol Pedro, y como el mismo Jesús dijo, una vez que los apóstoles murieron, la apostasía se extendió. ¿Qué hizo la apostasía? Llenar de doctrinas el cristianismo, Sí. porque es eso, cambiarlo para todos lados, y la limpieza de todo eso es algo paulatino. Si vos vivís en la tarea de campo la conoces. Jesús usa una ilustración similar para explicar otra cosa. Vos sembrás en un campo buen trigo. Viene alguien, el enemigo, te siembra mala hierba. Eso crece. Hay momentos en los que se confunden. Bien, pero la iglesia primitiva. Para poder limpiarlo, esperás a que crezca. Y la limpieza la haces paulatina, no es que vas a limpiar todo el campo de una. Vas a ir tardando y vas a ir sacando doctrinas falsas y vas a ir purificando y descubriendo la doctrina verdadera. Bien. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿está bien eso que vos me decís? Sí, te entiendo. Pero la iglesia primitiva creía esto. O sea, la enseñanza en el cielo, que van a ir al cielo. Porque si vos crees, por ejemplo, en el concilio de Cartago, donde se hizo la Biblia que estamos usando nosotros, donde se compiló la Biblia, supieron que los libros eran inspirados, en ese congreso, los católicos que hicieron la Biblia creían que iban a ir al cielo. Si vos estás de acuerdo con la inspiración de los católicos para compilar la Biblia, tendrías que estar de acuerdo en ese concilio que decía que las personas iban a ir al cielo. Digamos, yo estoy de acuerdo con que estos son los libros inspirados, porque si no, Dios de alguna manera se hubiera encargado de que las cosas fueran diferentes. La conservación se encargó él, la selección se encarga él, de que su mensaje no llegue completo se encarga él. Hayan sido 20 católicos, 10 judíos y 38 protestantes los que hicieron esa compilación. Yo confío en que si no, Dios de alguna manera se hubiera encargado de hacernos entender que esto no era su palabra, que era una falsedad. Y con las pruebas que tiene la Biblia para demostrarse a sí misma, que es la palabra de Dios, a mí me basta y me sobra. Haya sido quien haya sido el que fijó el canon. Sí. Porque estamos hablando del canon. Claro. Y otra cosa es hablar de las doctrinas en las que las personas pues pueden llegar a creer. Eso es lo que yo te decía. A partir de eso. Que está todo muy mezclado. ¿Está ¿Has estudiado los bastante padres de la iglesia? Sí. Por eso los has estudiado. Sí. Y vos has visto mucho de cómo los padres de la iglesia agarran la doctrina bíblica y la explican, a veces siguiendo cierto parámetro de la doctrina bíblica, mechando filosofía griega, mechando filosofía del momento. Sí, igual y nosotros más o menos el cristianismo protestante, sí, el cristianismo protestante lleva más o menos la idea tomista, digamos, Santo Tomás o algo. Pero como yo te digo, más allá de eso, igual los padres de la iglesia ahí nunca tuvieron los testigos de Jehová. Recién los testigos de Jehová vinieron en el 70, 1870. Pero nosotros creemos que los testigos de Jehová existieron toda la historia. No con el nombre testigos de Jehová, pero siempre hubo personas que se preocuparon y desearon hacer lo que Dios quería. Sí. Dios le dice a los israelitas, ustedes son mis testigos. Los israelitas eran testigos de Jehová. Sí. Se dice que Jesús es el testigo fiel. Se dice que Abel es el primero que da testimonio con su sangre. Sí, igual nosotros del Padre no somos testigos. O sea, yo no me considero testigo del Padre, sino del Hijo. Claro. Porque nosotros conocemos lo que Dios hace en nuestra vida. Y no estuvimos en el pueblo de Israel para que conozcamos lo que Jehová hizo. Pero viste lo que dijo Jesús. Dijo, el que me ha visto a mí,
ha visto Ha al visto al Padre. Padre también. Sí, sí, sí. Y nosotros hoy podemos ver a Jesús. Igual no creen que Jesús sea el Padre. No, Nosotros tampoco, pero más allá de eso, Ujú. no creen que Jesucristo sea Dios. Eso es lo que yo digo. Claro. Aunque lo haya visto al Padre a través de... Son dos personas distintas. Sí, nosotros también creemos que son dos personas. Ujú. Que creen la Trinidad, creen que son dos personas. O tres. Tres personas. Sí, no, tres personas. Pero que a la Distintas, vez digamos. son una. Y eso es lo que confunde en la Trinidad. Porque es como tres en uno. O sea, la Trinidad es una doctrina que no tiene una explicación lógica. Y nosotros no creemos en eso. Sí, como Dios, que no tiene una explicación lógica. Y Bueno, pero no quiero entrar en el tema lo la de Dios Trinidad. simplemente tiene la explicación por lo que vemos. O sea, la complejidad de Sí, todas las está cosas. igual el unicitarismo que, Ujú. que cree lo mismo que ustedes, digamos, casi, Ujú. que hay un solo Dios, nada más que ellos no creen que sea Jehová. Ujú. Pero ahora te comento, en el 32, 1832, empieza una doctrina que se llama los cristadelfinos. ¿Lo ubicás Ujú. quiénes son los cristadelfinos? Bueno, los cristadelfinos, los testigos de Jehová empezaron en el 70, ellos en el 30 ya empezaron con la misma doctrina que los testigos de Jehová. Ujú. Todos los puntos de los cristadelfinos son los mismos puntos que los que creen los testigos de Jehová. Así que si vos te fijas, algún día si podés investigar quiénes son los cristadelfinos y qué es lo que creen, todos los puntos coinciden con el libro este que yo estuve leyendo acá, con lo de que Jesucristo no es Dios, que el Espíritu Santo no es una persona, Ujú. que no hay ¿Y te parece? infierno, todo lo mismo. O sea, y no se llama testigo de Jehová, se llama cristadelfino. Y vos, por ejemplo, Una de las ramas del arrianismo, vienen los cristadelfinos. El arrianismo era una religión que salió después de la Iglesia Católica en contra de... opinión personal. Sí, ¿Para vos Dios es amor? sí, sí, ¿Crees en el infierno de fuego? sí. ¿Te Prisiones parece? de oscuridad y de tormentos ¿Como algo preparadas, literal? dice. ¿Te parece que uno... Sí, yo creo que es algo literal. ¿Te parece que uno en 70 u 80 años de vida, a lo sumo, puede merecer una eternidad de tormento? En 70, 80 años. De vida. ¿Morís y te mereces una eternidad de tormentos? Si no creíste en Cristo, sí. ¿A vos te parece que Hay condenación eso para es la amor? persona que no creyó en Cristo. Hay Por eso, pero condenación. lo ¿Ustedes que- creen que hay condenación para la persona que no cree en Cristo? Creemos O sea, que la persona que no cree en Cristo deja de existir. Pero hay condenación. Vos si No hay sos condenación padre. para el que está en Jesús, dice la Escritura, que no tenemos condenación. El que está en Jesucristo no tiene condenación. O sea que hay una condenación para los que no creen. La condena es dejar de existir. Viste que dice que Dios nos ama, ¿no? Bueno, por eso te da vida eterna, porque Claro. necesitamos una vida eterna para Ahora, continuar vos pensás en existiendo. Sí. Supongamos que fueras padre. Está escrito en la Biblia, prisiones Pero de educás a oscuridad y tus de hijos, tormento. los Pero como disciplinás. algo literal. Sí, yo creo que es como algo literal, sí, sí. Prisiones de Te voy a preguntar algo. O sea, sos papá, tu hijo se manda una macana. Sí, eso sí. ¿Le tomarías la mano y se la pondrías en la hornalla? No. No, pero lo castigaría, sí. Lo castigo para Ahora, que no sí. haga lo mismo. Sí. ¿Te parece que Dios no, No lo estaría veo, haciendo dejo ver eso? televisión. Si Dios ahora, por algo que yo hago mal, me pone en un lugar semejante a una hornalla, No, pero no, es que eso no hace ¿no te Dios. parece que Dios, si nosotros Dios te va somos a incapaces, castigar como padre, dice, como padre castiga a su hijo, dice la misma escritura que el Señor reprende y amonesta a Claro. todo lo que considera su hijo. Sí, por eso. Por pero, eso mismo. Digamos, Pero una cosa es que te pasa que reprende y hay- te disciplina, hay una cosa- y otra hay- cosa es tormento Sí, eterno. hay una Son cosa cosas. totalmente distinta que no estamos tomando en cuenta. ¿Quiénes son hijos de Dios? Porque no todos son hijos de Dios. Todos son creación de Dios, que es una cosa totalmente distinta a ser bienaventurados son los que son hechos hijos de Dios, que no son hechos de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Dios elige a sus hijos. Dios eligió a su hijo, a su grupo de hijos,
tiene su rebaño. Igualmente, como vos decís, el ser humano no deja de ser su creación. Sí, no, Entonces, no deja de ser su creación. ¿Te parece que un Dios de amor Pero vos realmente matás pueda una hormiga, atormentar eternamente? vos matás una hormiga, ¿la matás? No por placer. No, bueno, pero Dios tampoco lo hace por placer, sino Pero porque mirá, te están chupando y te están comiendo. Mirá, Y es pasa. lo que hace el pecado. ¿Y qué Evangelio pasa con la de Juan. hormiga cuando la matas? La matás, No. sí, sufrir. Entonces, las personas que no aceptan el sacrificio de Jesús y que no quieren adorar a Dios, Dios hace que dejen de existir. Mueren, pero ¿te parece necesario que los atormente por una eternidad? ¿No es suficiente con que dejen de existir? Ya es suficiente castigo, no ser nunca más nada. Hay una cosa en Apocalipsis que dice: ¿hasta cuándo, Señor? Preguntan las almas: ¿hasta cuándo va a pasar? ¿Cuándo tirar los juicios? ¿Cuándo van a caer los juicios sobre? Hay juicio, hay fuego, Obviamente hay juicio, destrucción. si no, no vendría Armagedón, que Sí. la Biblia se describe como la batalla de Dios. Igual lo que ustedes no creen en Lucas 10, lo que dice de Rico y Lázaro. O sea, en la Biblia queda creemos en el completa. Hades. En la Biblia creemos completa. Y eso, si querés, después otro día hablamos de ese pasaje. Te leo el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que dice: porque tanto amó Dios al mundo, no habla de, no hay ninguna separación entre algunas personas y otras. Dice: tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que ejerce fe en él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Así que habla de amor a toda la humanidad. Para eso Dios sacrificó, si se quiere, podemos decir, lo que más valor tenía para él, ¿no? Su hijo, sí. Su hijo. Con la posibilidad de que alguien, no dice, sea enviado al infierno, habla de destrucción. O sea, Sí, se pierde. Dejar de ser. Sí, pero igual la Biblia habla de prisiones de oscuridad, lugares donde están encerrados. Claro. El rico y Lázaro, ustedes no creen en ese Creemos que es pasaje. una parábola ese pasaje, Sí. que vos lo tomás como algo Aunque literal. acá no dice, aunque nunca dice que es una parábola, pero bueno. Pero está en todo un contexto en el que Jesús está hablando por medio de parábolas o ilustraciones. Después del 16 dice: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque ha creído en el nombre no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Claro. En el sentido de que el que no tiene fe no tiene esperanza, ¿no? O sea, Sí. ¿Tenés que Sí, igual ya estamos por terminar. Sí, vos te va a venir para uno también. Sí, bueno, igual veamos un último versículo en Bien. Efesios, creo que está. Otro día, si querés, vemos lo del tercer cielo. La explicación que nosotros te podemos dar Dale. es poco comprensible si te la digo así, directamente. Ajá, bueno, sí, mejor que lo veamos detenidamente. Claro. Porque la verdad es que como he visto, a ver si está acá el versículo. En Efesios 4. Efesios 4. 4. Bueno, a ver, 4:4. 3. Solícito igualar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo. Ustedes creen que la iglesia es un cuerpo, ¿no? Bien. Un espíritu. Como fuiste también llamado a una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús. Una fe. Un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de don de Cristo. O sea, acá lo que estamos hablando y lo que ustedes me decían al final es que tenían dos esperanzas del cuerpo de Cristo. Y nosotros creemos, o sea, que el cristianismo en general, que Cristo nos llamó a una sola esperanza. ¿Entendés? Entonces, después si querés volvemos a charlar el tema,
pero nosotros creemos que el Señor nos llamó a una sola esperanza, un solo llamamiento de nuestra esperanza, como dicen, y no creemos que haya dos esperanzas. Entonces, por eso, bueno, después lo continuamos si querés. Claro, sí, seguro. Vamos, Sí, no pasa. vamos a ir. Oye, lo dejamos acá porque tengo otro compromiso a las 5. Dale, dale. Sí, yo también ya vine el chico, así que... Bueno, Si podés seguir con la compu, si querés. bueno, ¿y cómo vamos a hacer lo del nombre de Dios que hemos quedado sin hablarlo? Tengo bastante acá de preguntas sobre el nombre de Dios, estuve leyendo mucho. Realmente lo de la palabra del nombre a veces me queda, ya habíamos hablado al principio de esto, y siempre me quedé con la duda, porque yo tengo un amigo mío que también hablamos siempre, y Nos vemos. que se llama Jesús. Hablamos con él siempre y bueno, tiene sus argumentos que dice acerca del nombre de Dios. Después, ¿qué crees que es Yahvé?